vamos a ver algunas estrategias para adoptar la inteligencia artificial. Entonces, la primera estrategia tiene que ver con la adopción individual de inteligencia artificial. Y ahí lo que me gusta siempre es hablar un marco que es bastante simple, pero que tiene que ver justamente con este cambio de mentalidad. Y es trabajar con este asistente o con esta herramienta de inteligencia artificial como si yo fuera el jefe. Entonces, lo primero que tengo que hacer es cambiar el mindset y pensar como un jefe. Entonces, si yo soy el jefe, significa que la inteligencia artificial es mi asistente. Por lo tanto, yo tengo que cambiar mi rol a un liderazgo para delegar tareas. Esa es la mentalidad que tengo que tener. Pero cuando yo tengo un asistente, una persona, ¿qué tengo que yo hacer? Primero tengo que decidir qué le voy a delegar. Entonces tengo que identificar cuáles son las tareas adecuadas para delegar a ese asistente, que en este caso es una inteligencia artificial, pero una forma muy simple es pensar qué tareas tú le delegarías a un asistente si fuera una persona. Pero por otro lado, si yo tengo un asistente que me apoya, también le tengo que saber dar muy buenas instrucciones. Y las instrucciones tienen que ser muy claras y muy específicas, ¿ya? Entonces, eso es fundamental. Pero no solo eso, sino que además, cuando ese asistente, ¿sí? Ah, pensé que me habían hablado. Cuando ese asistente me entrega el resultado, yo no me quedo con el trabajo sin pensar, sino que yo tengo que supervisar el resultado. Eso significa que, por un lado, tengo que revisar, pero además tengo que ajustar lo que él me entrega. ¿Para qué? Para justamente asegurar la calidad. Entonces, lo primero que tienen que hacer es hacer un cambio de mentalidad y usar este marco que es, ahora yo soy el jefe y yo tengo un asistente y yo me tengo que preocuparme por delegar tareas a ese asistente, pero saber cuáles tareas delegar, luego saber cómo darle buenas instrucciones y luego supervisar el resultado de de la salida que me entrega ese asistente. Ahora, muchas veces me preguntan, bueno, pero ¿cómo parto? ¿Cómo empiezo a trabajar con la inteligencia artificial o cómo me empiezo a desempeñar? Lo primero y lo fundamental es usarlo de manera personal. Es decir, justamente como el ejemplo anterior que le mostré, usarlo como un asistente diario. Y yo lo tengo que empezar a adoptar en tareas simples del día a día. Escribir un correo, quizás, eh, hacer un brief de algún programa que voy a desarrollar o de algún taller que voy a entregar, o quizá para que me dé ideas, pero finalmente tiene que ver con primero empezar a usarlo de forma diaria en pequeñas actividades. Cuando logro usarlo a diario, la segunda etapa tiene que ver con usar algunas herramientas básicas. Y las herramientas básicas, eh, hay montones, pero finalmente son todas las aplicaciones que ustedes pueden haber visto o escuchado de inteligencia artificial, herramientas para hacer video, herramientas para hacer audio, herramientas para generar contenido, para generar prototipos. Finalmente tiene que ver con cualquier herramienta que sea muy simple y básica y que me permita utilizar inteligencia artificial. De hecho, los mismos paquetes de ofimática de las instituciones o de la empresa, como Google Workspace o como Microsoft 365, tienen esta herramienta incorporada. Pero importante, utilizar la inteligencia artificial de esos
paquetes de software organizacional, no significa que están implementando inteligencia artificial en la organización. Luego, el siguiente paso sería pasar a alguna solución específica. Y ahí eso ya depende de cada área. Hay muchas soluciones específicas para médicos, para personas de recursos humanos, para personas que ven la contabilidad. Entonces, eso ya tiene que ver con entrar al dominio de cada profesional. Y luego, un último paso, que es muy recomendable que lo hagan, es automatizar procesos. Y la verdad que muchas veces hay cierto temor de automatizar, porque dice, oye, pero que en realidad yo no soy técnico, yo no entiendo nada. Pero hoy en día las herramientas para automatización, inclusive para desarrollar agentes, que los agentes es un concepto que está muy en boga este año, el 2025, es para cualquier persona. Obviamente, al comienzo quizá hay que meterle un poquito de hora para poder entender bien cómo funciona esto y todo eso, pero en realidad no es complejo, no es simple. De hecho, tenemos una comunidad donde esa comunidad, por ejemplo, le hicimos un taller y en una, dos clases ya estaban pudiendo hacer alguna automatización. Entonces, es sumamente importante poder llegar a ese punto, porque eso le va a facilitar muchísimo el trabajo. Ahora, por otro lado, está la adopción de las personas, pero también está la adopción organizacional, la adopción del negocio, de la institución. Y ahí yo diría que hay tres grandes fases. Está primero la adopción que está enfocada en las personas y los procesos, que tiene que mucho que ver con lo que acabamos de ver, que las personas lo adopten individualmente, pero también lo adopten dentro de sus procesos en las diferentes áreas profesionales. Luego también viene la otra fase que tiene que ver con desarrollar algunas pequeñas soluciones que puedan automatizar las diferentes áreas del negocio o de la organización, y luego tiene que ver con un concepto que también está muy de moda hoy en día, que le llaman los A-First, que son como estos negocios que su foco principal es poder adoptar e implementar esta tecnología, pero no pensando como innovación tecnológica, sino que pensando como una capacidad de resolver problemas dentro de la institución. Entonces, el primer paso dentro de una organización, lo primero es identificar los procesos críticos de la organización. ¿Por qué? Porque no todos los procesos son iguales. Entonces, primero hay que fijarse cuál de todos los procesos que yo tengo en la empresa, cuáles son los más importantes. Y una manera de poder identificar primero es preguntarse qué actividad mueve la aguja en mi negocio o en mi institución. Un ejemplo de eso puede ser la gestión de venta, la atención al cliente, la producción, la logística. Y una forma muy simple de poder identificar eso es desarrollando un mapa simple de proceso. Pero acá un truco, siempre es importante enfocarse en aquellos que realmente impactan en los ingresos o en la satisfacción del cliente. El segundo paso tiene que ver con evaluar el riesgo operativo. Y ahí la respuesta es que no todo lo que duele conviene automatizar de inmediato. ¿Por qué? Porque hay algunos procesos que son tan importantes en la organización que si llegan a fallar pueden frenar toda la empresa. Entonces, ¿cuáles son los procesos
que yo tengo que tomar para empezar a probar, tienen que ser aquellos procesos que yo me hago la pregunta, en caso que pase algo, en caso que si se detiene o sale algo mal, ¿eso va a afectar fuertemente mi negocio? Entonces, siempre para partir en una organización tengo que buscar estos procesos que dentro de esta terna que haya seleccionado de los procesos prioritarios, tengo que buscar el que tiene menor riesgo, ¿ya? Para empezar a poder hacer algunas pruebas primero y poder ir validando esta idea. Pero también siempre hay que considerar un plan B antes de cambiar cualquier proceso, ¿ya? Siempre tengo que tener un respaldo en caso que algo pase mal o algo falle. Un tercer paso tiene que ver con seleccionar la oportunidad y las tecnologías. Y ahí lo importante es elegir uno o dos procesos para poder intervenir, pero siempre, pero sin perder foco, ¿ya? Y por eso siempre es importante estas adopciones o estas implementaciones de nuevas tecnologías, eh, ir de menos a mal y de manera gradual, ¿ya? Y cuando busco la tecnología, siempre tengo que buscar primero las que sean fáciles de usar, las que tengan bajo costo o gratuito, porque si estoy haciendo pruebas no me voy a empezar a gastar un dineral, entonces primero tengo que validar esto. Y en general las herramientas que son SaaS, es decir, las herramientas que están en la nube, o la herramienta open source, que de hecho en inteligencia artificial hay varias, te permite ir haciendo estas pruebas de una manera más acotada y de una manera más medida. Pero además tiene que ser compatible con lo que ya tienes, ¿ya? Aquí hay que tratar de no inventar la rueda. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa inicial de adopción. Estamos tratando de poder entender qué puede mejorar mi negocio, mi organización. Entonces, un ejemplo de eso puede ser, por ejemplo, para gestión de venta, puede ser un CRM básico, para control de inventario, puede ser una planilla automatizada. Finalmente, hay que entender en este nivel que independiente, que esto es una forma diferente, una forma de pensar la organización, también hay que entender que es una tecnología. Entonces tampoco es una solución mágica. Siempre es importante que el humano esté involucrado. De hecho, hay un concepto un poquitito técnico que se llama Human in the Loop, ¿ya? Que significa que en todos estos procesos donde se implementa nuevas tecnologías, haya en alguna parte de ella el humano está involucrado de alguna forma para dar una validación, para decir, ok. Entonces, acá es muy importante el humano. El humano es vital en todo el proceso. El paso 4 tiene que ver con hacer un plan de trabajo y prototipar. Y en ese sentido, y en ese sentido, primero hay que definir los plazos concretos. Es decir, hay que saber el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el para qué y el por qué. Tengo que definir todas las aristas que tengo que construir en mi plan de trabajo. Y además tengo que definir objetivos claros y medibles. ¿Qué significa? Tener una única métrica, pero una métrica que importa. Y generalmente esa métrica está relacionado al modelo de negocio. Entonces, por lo tanto, si dentro de mi organización yo tengo un modelo de negocio, tengo que seleccionar alguna métrica que sea relevante para el modelo de negocio de mi organización.
Entonces, por lo tanto, tengo que hacer una prueba piloto antes de invertir grandes cantidades de tiempo y dinero. Siempre la idea es partir con un grupo acotado, haciendo pruebas, haciendo algunas validaciones y de a poco ir incorporando. Algo fundamental y un error que es muy común en todo esto que tiene que ver con adoptar e implementar nuevas tecnologías. Generalmente lo asocian a una innovación técnica. Eso no lo tienen que sacar de su mente y de su cabeza. Acá lo más relevante no es lo técnico, el técnico acompaña, pero el que tiene que ser el power user, es decir, el que lidera eh, proyectos como estos, tienen que ser personas que estén involucradas y conozcan el negocio. Obviamente apoyado por un técnico que ve todas las partes más técnicas quizás, pero siempre enfocado en que las personas que están en el día a día del negocio y que lo conocen son clave en estos procesos. Y bueno, siempre ir midiendo resultados, ver qué funciona, qué no funciona, qué aprendí y ir iterando, iterando y hacer básicamente mejora continua. Y finalmente, el último paso tiene que ver con la formación digital y la cultura de aprendizaje. Y acá es fundamental que cualquier organización en los días de hoy tenga considerado dentro de su institución para sus colaboradores una formación digital y una cultura de aprendizaje, pero formal. Tiene que ser formal. Tiene que ser algo que cada cierto tiempo se desarrolle y que sea parte del trabajo de cada uno de los profesionales participar de estas formaciones para poder mejorar su trabajo y para poder adaptarse a esta nueva realidad. ¿Por qué? Porque finalmente la tecnología no funciona si la gente no entiende o teme usarla. Eso primero hay que quebrar, hay que concientizar que no se le va a reemplazar su trabajo, que esto no es para técnicos. Primero hay que concientizar a las personas. Ay, Por lo tanto, no me siempre es dejo hacer bueno, tanto frío, Aurora. por lo tanto, siempre es Ayer, bueno, disculpa, Daniel, disculpa, hay alguien con el micrófono abierto hace mucho rato. Y esto como a veces está interrumpiendo la comunicación. No logro detectar quién es. Ahí está, Pero bueno, ahí lo silencié. Ya lo sí, silencié. ya, ya, gracias. muchas gracias. Entonces, por ejemplo, alguna idea es hacer mini capacitaciones. Por lo tanto, se pueden hacer videos cortos, se pueden hacer talleres breves como este de 90 minutos. Finalmente, ir viendo otras cosas. Y algunos temas clave deberían ver como institución son la IA generativa, es decir, estamos hablando todo lo que tiene que ver con prompting, ¿ya? Porque algo fundamental que tienen que entender es todo lo que tiene que ver con desarrollar instrucciones y conocer la inteligencia artificial generativa es la base de todo. Después, también pueden haber algunos talleres o algunos bootcamp que involucren algunas herramientas básicas, también soluciones específicas ya para un área en particular, quizá algún software de recursos humanos, algún software comercial que utilice esto de inteligencia. Y también, y acá yo recomiendo esto para cualquier institución, todo lo que tiene que ver con automatización les aliviana por lo menos un 40% su trabajo. Yo he trabajado con muchas empresas donde tenían procesos que, eh, por ejemplo, trabajamos con una empresa de transporte que tenía un proceso administrativo de gestión documental que le tomaba 3 semanas hacerlo. Hoy en día lo hace
en un día. Ese cambio es gigante y le ahorra muchos recursos a la empresa, la hace más eficiente, la hace más estratégica y todas las personas se pueden enfocar en cosas más relevantes para el negocio. Entonces, básicamente, hay que motivar a probar, a experimentar y a perder el miedo a la tecnología, porque hoy en día yo les puedo asegurar que no existe nada que una persona no técnica no pueda hacer, ¿ya? Entonces, y además como institución hay que pensar algo más, que cuando el cambio es colectivo, es menos doloroso y también hay que hacerlo de manera progresiva. Es decir, en- en- perdón, finalmente la idea es que para que un cambio sea menos doloroso, es súper relevante hacerlo de forma colectiva y de forma progresiva.